Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la profesora Maxe, que yo sé que ha hecho pues, un esfuerzo bastante grande ante este contexto que tenemos de, pues, nuevo para todos, ¿no? Y de adversidad, de verdad, para que estas actividades se puedan realizar. Muchísimas gracias, por supuesto, a ustedes, miembros del jurado, por hacer la lectura, por venir y estar aquí, sacar de su tiempo y compartir conmigo en esta actividad tan importante para mí, para mi tutora. Este trabajo ha sido acompañado por la doctora María Margarita Villegas y lo hemos intitulado La autocomprensión de las infancias desde la perspectiva del docente en formación. La agenda de presentación, pues, va en función de cada una de las secciones del trabajo, de la tesis, que va desde el contexto de encuentros y desencuentros hasta la aproximación teórica hacia una pedagogía de la autocomprensión de las infancias, un caso de docentes en formación. En el contexto de encuentro tenemos pues los primeros escenarios en los cuales se generó este trabajo. Los primeros escenarios estuvieron pues en la propia formación de mi persona como profesora, como persona y como profesional, como profesora de educación preescolar, como magíster en educación infantil y pues como parte de un centro de investigaciones que pues están en constante reflexionar sobre la investigación en la educación, ¿no? En este sentido, pues me he encontrado con el desarrollo de trabajos que van desde mi formación de pregrado hasta mi formación de posgrado en cuanto a lo que es la sensibilización hacia lo que es la educación infantil. ¿En qué sentido? En tanto como considerar pues el desarrollo del niño hasta ya al final este trabajo que se intituló El dibujo en la niñez, hasta llegar hasta allí, pues es un trabajo que tuvo el interés de un poco pues explorar, ¿no? Cómo a través del dibujo los estudiantes podían comprender el desarrollo humano, ¿no? Estos escenarios de encuentro pues me han permitido hacerme muchísimo más sensible, muchísimo más, digamos, atenta a las manifestaciones de los niños y de los estudiantes, partiendo de las observaciones, partiendo de dichas investigaciones en esos escenarios de conformación. En este sentido, pues también quizás pues partiendo de la observación crítica, pedagógica a estas realidades, también nos hemos dado cuenta de que existen diversas problemáticas, ¿no? Diversas problemáticas asociadas a lo que es los entornos de vulnerabilidad al docente, al de vulnerabilidad a las infancias. No todas las infancias se viven como infancias, dicen. Y de acuerdo a Bailán, pues la formación del docente tradicionalmente ha estado fundamentada en una formación instrumental, que como lo decía, pues es importante la formación instrumental, pero sobre todo también es importante una formación que se centre en esa persona que va a ser futuro profesor, ¿no? Desde una mirada de la vida cotidiana, pues si hacemos como tradicionalmente se ha hecho énfasis en lo que es la formación universitaria, en esa formación instrumental, se ha visto que es insuficiente a la hora pues, de hacer interpretaciones a las realidades educativas. Esto pues provoca desencuentro de subjetividades, no solamente de parte del profesor que recién se formó y va a un aula de clase, sino también de los propios estudiantes, ¿no? Que se genera como un escenario donde no hay una comprensión del fenómeno educativo como fenómeno humano. En ese sentido, pues esto generado por la desvinculación que existe en la formación docente del bagaje cultural del profesor, de todos sus saberes, de todas sus creencias respecto a lo que es la realidad educativa, ¿no? Como lo ha sido, pues se ha formado también en un sujeto de la educación. Sin embargo, pues en el caso de la formación universitaria para profesores, pues esto es, digamos, no es cotidiano verlo en las aulas de clase universitaria. Esto pues ha provocado que esta formación sea alejada de las experiencias, que sea limitada y en muchos casos pues los estudiantes vienen con unas visiones prejuiciadas de la realidad, ¿no? De la realidad tanto de él como persona como del sujeto que las vive, es decir, como de los estudiantes. Esto ha generado pues que se invisibilicen esas singularidades, ¿no? Que se homogeneice la enseñanza y esas perspectivas ideológicas que tiene el futuro profesor y que por supuesto son necesarias para poder desentrañarlas, para poder entenderlos y para poder comprenderlos, ¿no? Y para hacer pues una formación universitaria mucho más situada, mucho más acorde a la educación como fenómeno humano. En este sentido, pues nos hemos, desde a partir de estos contextos de encuentros y desencuentros, nos hemos planteado estas intenciones del estudio.
Estos serán los objetivos de este trabajo. El primero de ellos, pues, interpretar la comprensión de las concepciones de la infancia, develando el papel de la cultura y sus instituciones sociales, tomando en cuenta los procesos epistemológicos desarrollados en la dinámica del proceso de comprensión y autocomprensión de las infancias para, digamos, desarrollar o acercarnos a una aproximación teórica que esté fundamentada desde esta perspectiva. Estos son objetivos, pues evidentemente que están relacionados unos con otros, pues no hay un primer, segundo, tercer lugar, sino que parten de la interpretación de una investigación que procuró acercarse muchísimo hacia este lado, pues, humano del futuro profesor. Esta, básicamente, digamos, lo que generó y lo que justifica este trabajo es la importancia de integrar, de alguna manera, de hacer más visible o de hacer de alguna manera más profundizar sobre esos afectos y los procesos cognitivos del estudiante en esa formación del docente en contextos socioculturales e históricos. Por supuesto no podemos desapegar, pues, al estudiante de su individualidad y del contexto del entorno sociocultural donde él se forma, se ha formado, de cual además donde él se ha formado desde sus primeros pasos, ¿no? Desde cuando era niño hasta llegar a la universidad. Quizás partiendo del encuentro teórico, estos pilares teóricos los que les voy a estar discutiendo a continuación, explicando a continuación, son pilares bases para el desarrollo de esta tesis. En Latinoamérica, desde hace varias décadas, pues se viene haciendo énfasis en la formación del docente, que la formación del docente sea desde la perspectiva sociocultural. Sin embargo, pues esto no se ha llevado a la práctica, a pesar de que quizás los currículos universitarios han venido queriendo transformarse o quizás caminar por esos senderos, pues todavía hace falta bastante, ¿no? De acuerdo a Sabater, nosotros nacemos humanos y nos hacemos humanos en las relaciones sociales. No podemos desapegar entonces a la persona de sus relaciones sociales, del futuro profesor, evidentemente la educación como un fenómeno social, ¿no? Pero en ese sentido, pues esta perspectiva sociocultural, el futuro profesor debe hacerse, lo que se propone es que el futuro profesor se haga consciente de sí mismo y de su historia, ¿no? Que se haga sujeto de su propia historia. Vygotsky nos dice que el funcionamiento mental del individuo solamente puede ser entendido y examinado a partir de esos procesos sociales en los cuales está insertado, no desapegado de él. En este sentido, también Tenty Fanfani nos dice que la profesión docente, digamos, nos empezamos a formar desde que estamos bastante pequeños, ¿no? Porque evidentemente al ser parte de un sistema educativo y haber crecido dentro de un sistema educativo, pues nos hace aprendices de roles, de ideas, de percepciones sobre lo que es la educación, conocimientos fundamentales para lo que es la formación docente. Estos pilares teóricos, de acuerdo a Almeida, nos dicen que los pilares teóricos para una investigación nos deben servir más de remos que de anclas. Más de remos porque nos permiten, digamos, navegar, nos permiten surcar, pues, a través de los diferentes fenómenos para ser interpretados. En este sentido, pues, partiendo de los objetivos de este trabajo, creímos pertinente de alguna manera disertar sobre las ideas de Moscovici, ¿no? Sobre las concepciones sociales y las representaciones sociales. Él nos dice que esto es un corpus organizado de conocimiento y es una de las actividades psíquicas gracias a las cuales el hombre hace inteligible, comprensible su realidad física en una relación cotidiana de intercambio. Esta comprensión entonces no se hace en solitario, sino que se hace, pues, dentro de un contexto sociocultural, dentro de una actividad cognitiva y afectiva, pues, situada. Estas concepciones sociales tienen una dualidad subjetiva y social, tienen estas dos funciones, tienen esta función simbólica que parte a través de la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos, y pues que nos ayuda también a construir esa realidad, a hacer comprensible ese mundo y actuar sobre él. Estas concepciones sociales no siempre son reconocibles por la persona, no siempre son comprensibles por la persona, son entendibles por la persona, sino que las usamos de manera cotidiana para interactuar en nuestra sociedad, con nuestro entorno social, pero no en todos los casos, pues esto tiene cierto grado de conciencia.
Cada representación social, dice Moscovici, se manifiesta como parte del cuerpo de conocimientos sociales necesarios para interpretar y para actuar. Desde este punto de vista de las representaciones sociales a lo largo de infancia, pues no podemos dejar de ver lo que ha sido el recorrido histórico de la infancia. De Maus indica que pues, la infancia históricamente ha sido invisibilizada. Solamente se incluía en la historia la infancia cuando ya se hacía adulto las personas, ¿no? Sin embargo, pues existen estos registros de esas concepciones, de esas representaciones sociales que se ha tenido a lo largo de, pues, el trayecto histórico de la humanidad, que van desde ver al niño como objeto, como propiedad, como un instrumento, hasta en la actualidad, hasta verlo como, ver el concepto de infancia como una construcción social, ¿no? Social que está situada, que está totalmente relacionada a partir del entorno que envuelve al niño. Reconocemos que pues, lo que es infancia, por ejemplo, en el contexto venezolano, no es la misma infancia para otros contextos, como en el mundo árabe, por ejemplo, en otros escenarios, ¿no? Totalmente distinto. Y partiendo de esta idea, Gaitán, Pavesotto proponen el concepto de infancia desde una perspectiva sociocultural, como parte de las concepciones sociales, como parte de las representaciones sociales y del imaginario, que es, por supuesto, entonces contextualizado, ¿no? De acuerdo a cada entorno donde se desarrolla el niño. Partiendo de allí, tenemos lo que es la autocomprensión y la hermenéutica del sujeto, otro de los pilares fundamentales para este trabajo. En este sentido, pues desde la perspectiva de Ricord, que habla de un poco de cómo es la dinámica del proceso autocomprensivo, desde el punto de la filosofía, pero también desde el punto de la psicología, otros autores como Villegas, nos hablan también de lo que es la comprensión y la relación que tiene con el proceso de autocomprensión, ¿no? Que son evidentemente inseparables. Desde el punto de vista de Ricord, pues él habla de digamos, dos características esenciales para entender al proceso autocomprensivo. Autocomprensión en el sentido de cómo me autocomprendo, tiene que ver pues con el sí, con la conciencia reflexiva de sí mismo, que no se puede, no se puede separar del otro con el que yo, pues, de alguna manera establezco un contraste. Este proceso de comprensión y autocomprensión, pues, ha sido mediatizado, pues, a través de la cultura, de las instituciones sociales, del lenguaje, por supuesto, y de los significados que se le atribuyen a estas representaciones que median el proceso autocomprensivo entre sí mismo y el otro. Desde el punto de vista metódico, este trabajo pues atiende una metódica emergente, a una hermenéutica dialéctica, tratando pues de interpretar los fenómenos, tratando de acercarnos, ¿no? Pues como lo dicen, pues como lo indican los autores, es difícil que podamos llegar a captar la esencia de un fenómeno, ¿no? Por eso hablamos más de hablamos aproximaciones y hablamos de aproximación interpretativa. Tomando en cuenta el enfoque pentadimensional desde el punto de vista epistemológico, esta tesis pues, atendió a la interacción dialéctica pues, a través de la escucha y de la comprensión para construir los conocimientos. Entendió una metódica que está parte de una intersubjetividad entre el sujeto conocedor, que era la profesora investigadora, y el sujeto conocido, pues, que eran los estudiantes, y el asunto de interés indagatorio, que era el de la autocomprensión, el de acercarnos a la autocomprensión de las infancias dentro de un contexto social histórico además, ¿no? Porque tomábamos en consideración pues, lo que era el recorrido histórico del estudiante en su formación como estudiante en la escuela, como hijo y como estudiante universitario. Desde el punto de vista ontológico, pues consideramos que evidentemente el hombre es interpretativo en esencia. La interpretación está pues a lo largo de todo el desarrollo del trabajo, que no solamente que el investigador es el que interpreta la realidad, sino que el estudiante también llegaba pues a través del proceso autocomprensivo a realizar un acercamiento interpretativo a su propia realidad. Desde el punto de vista axiológico, pues la empatía, la comprensión y el respeto del sujeto, respeto a cada realidad educativa, respeto a cada singularidad, respeto
a cada particularidad familiar, ¿no? Fue bastante importante para este trabajo y desde el punto de vista teleológico, pues los objetivos estaban orientados hacia entender, hacia entender los significados y las estructuras, hacia entender, hacia tratar de entender, tratar de interpretar, tratar de aproximarnos desde el punto de vista sociosimbólico y desde la perspectiva socioestructural. Este trabajo se realizó, esta tesis se realizó con 13 estudiantes de especialidades de educación preescolar, educación física, lengua y literatura, entendiendo que como tiempo y pues quizás la participación del estudiante, pues entendiéndola desde el punto de vista de Bettencourt, el lugar, pues en este caso el escenario universitario, ¿no? Donde convergen diferentes historias de vida, entendiendo como universidad al contexto, produce un conocimiento en su dinámica interior accesible solamente para quienes allí hacen vida, ¿no? Por eso elegimos pues quizás estos 3 estudiantes que participaron en la investigación, participaron en los encuentros de la investigación, que partían un poco pues de los encuentros de clase, dentro de 2 asignaturas, en la cual pues en mi caso, pues soy la profesora de esos cursos, psicología evolutiva y psicología de la educación. Estos estudiantes estuvieron en ese trayecto, en las 2 asignaturas, en 2 semestres que aproximadamente, pues ante una realidad país, pues duró aproximadamente 2 años. El primer momento, psicología evolutiva, que fueron abarcó del primero al sexto encuentro, y psicología de la educación, del séptimo al décimo, y el último encuentro, que ya fue fuera del escenario de clase como tal y del escenario de investigación, fueron un encuentro, gran parte del escenario de investigación, pero fuera del escenario de clase, que fueron unos encuentros individuales, partiendo de todo el recorrido que ellos habían realizado a lo largo de esas asignaturas, pues se elaboraban una indagación dialógica que permitía, pues, me permitió acercarme muchísimo más a los significados, ¿no? A lo que procurando atender al significado, contrastándolo con lo que el estudiante decía para no perder el sentido, ¿no? Esto fue bastante importante para este trabajo, no perder el sentido de lo que el estudiante quería comunicar. Posteriormente, pues luego de todo el proceso de recolección de la información, la información fue recolectada en 2 matrices. La primera de ellas fue una matriz básica, le llamamos pues donde estaban contenidos la información, la data cruda. De allí pues partían unos primeros indicadores y pasamos a esta siguiente matriz, que es la que vemos acá. Tiene 4 columnas y 2 filas. En ella pues íbamos subrayando cada uno de los significados, cada una de las claves interpretativas para posteriormente hacer una interpretación, pues quizás una pre-categoría para después hacer unas interpretaciones pues, más amplias, ¿no? Más abarcadoras. Esto se realizó para cada estudiante, pues tenía sus matrices, pues toda la información recolectada, ya estaba incluido pues toda la información recolectada a través de las técnicas y los instrumentos, la narrativa, un poco las reflexiones que ellos hacían partiendo de la observación con niños, todo lo que era la indagación dialógica, la entrevista, todo lo que era la información de cada estudiante, pues fue vaciada aquí y fue tratada de manera individual, para posteriormente pues hacer un recorrido global desde el punto de vista socioestructural. Fue bastante importante tener la información digamos, almacenada de esta forma, en estas matrices, ¿no? Resguardada de esta forma para poder regresar a ella, retornar a ella cada vez que fuese necesario, para atender pues, a los objetivos del estudio, para atender además al estudiante, a lo que el estudiante quería decir, y para atender además a las interpretaciones, ¿no? Constantemente teníamos que volver, regresar, volver a ver, volver a mirar qué era lo que el estudiante pues, nos quería comunicar, ¿no? Tratando de captar los significados para hacer una primera interpretación que tendía al plano socioestructural. Posteriormente, partiendo de allí, de esta interpretación socioestructural preliminar, constantemente pues había que recurrir a los significados, ¿no? Atendiendo los sentidos del mismo hecho a través de interpretaciones sucesivas, para poder captar eso, para poder acercarnos a la interpretación de esos significados que el estudiante pues nos quería comunicar, ¿no? Esta sería pues parte de la interpretación sociosimbólica.
¿qué encontramos, ¿no? En la dinámica de la investigación? Lo que encontramos en relación con el proceso autocomprensivo. En la dinámica, pues en el recorrido de este trabajo nos dimos cuenta pues, que había unos procesos cognitivos y afectivos, porque no podemos separar la cognición de la afectividad, es algo bastante importante de este trabajo. No solamente somos mente, también somos sentimientos, afectos, pues que generan diversas acciones. Estas acciones estuvieron impresas pues de alguna forma o están materializadas en estos 5 procesos cognitivos que nosotros captamos, ¿no? En el proceso de la investigación. El primero de ellos pues está asociado hacia la evocación de recuerdos como proceso cognitivo y afectivo para recuperar la experiencia. Allí se desplegaba lo que era la memoria, sobre todo como un proceso fundamental, ¿no? Volver a recorrer por los meandros de la memoria, la autoobservación, la escritura y la reflexión sobre esos recuerdos. En un principio, pues esta evocación de recuerdos pasó desde las primeras palabras, quizás como el estudiante entendía la infancia, esas primeras palabras que quizás eran como sueltas, ¿no? Desapegadas de un contexto, posteriormente para hacer una descripción de lo que querían decir con esas palabras y posteriormente ya después él hacía como una significación, ¿no? Para él más amplia de lo que él quería decir en esas primeras palabras, ideas clave. En este sentido, pues esto está asociado a lo que es la conceptualización consentida. Estas ideas claves pues estaban vinculadas al pensar, a palabrar y al significar, como lo acabo de explicar, y pues eran consentidas en el sentido que eran valoradas por él, que era una conceptualización que era aceptada por él, que era construida por el estudiante y que pues ya empezaban a tener quizás para él unos primeros significados, ¿no? También está, esto no se realizó en solitario, este proceso se realizó pues a través de la confrontación con los otros incluía a la profesora, incluía a los niños, como un fenómeno, pues, en esa interacción como un fenómeno detonante de recuerdos para ellos y de nuevas ideas en relación con lo que eran las infancias. Por lo tanto, fueron unos procesos que fueron construidos en la intersubjetividad, partiendo del escuchar, confrontar conflictos, discutir, repensar las actividades, ¿no? Y hacer las comprensiones compartidas, hacer las interpretaciones compartidas. Cada estudiante lo que iba encontrando, pues lo iba compartiendo dentro de su núcleo, de su grupo, su clase, y pues esto le permitía a él realizar, o a partir de allí, pues de la intersubjetividad, reconstruir pues nuevas ideas respecto a la infancia y a su infancia. Esto también pues estuvo asociado al proceso de empatía comprensiva, al tener que procesar información emocional, no solamente individual, sino en las interacciones con los niños, pues procesar la información emocional que le comunicaba el niño, ¿no? Esto le permitió identificar lo que eran las emociones, evocarlas y pues llegar hasta un proceso de autorregulación, ¿no? En algunos de ellos. Hasta llegar a un proceso pues, cognitivo quizás más complejo, que parte de la abstracción reflexiva, que implica la reflexividad, el pensar lo que no se había pensado, ¿no? Desde el punto de vista reflexivo, ¿no? Y convocaba a volver a ver las actividades, su andar en el trayecto de la investigación, pero también implicaba volver a verse hacia sí mismo, hacia sus acciones. Esto como una actividad pues, regulatoria reflexiva. Tenemos estos procesos cognitivos, están vinculados unos con otros. No hay procesos mentales y afectivos que estén pues, desapegados de otros procesos, porque somos seres humanos complejos y en este sentido pues, estamos íntimamente, los procesos cognitivos y afectivos, nuestros procesos están íntimamente relacionados y pues que tiene un fondo sociocultural pues, que les ha permitido construirlos, que le ha permitido interpretarlos, que le ha permitido comprenderlos y que le permitió al estudiante de alguna manera pues implicarse, ¿no? En este mismo proceso pues nos dimos cuenta que el estudiante pues manejaba diversas concepciones respecto a la infancia. En este sentido pues describimos cinco concepciones, 5 perspectivas que el estudiante manejaba respecto a la infancia. Ellas están asociadas a la perspectiva creacionista, es esta percepción que está fundamentada en un ideal religioso. De Mau dice que pensar a los niños de esta forma pues tiene alguna relación inclusive con conocimientos que parten hasta de la Edad Media.
estas ideas que son socialmente compartidas, que parten de un imaginario social, nos presentaban a los niños como inocentes, puros, auténticos, desde el sentido, pues desde una perspectiva más asociada a aquella visión del niño como ángel, ¿no? Como ángel, además como ángel que emana bendiciones, que emana pureza, que emana bondad. Desde el punto de vista de las concepciones orgánicas, pues esta es una perspectiva ya más biologicista del desarrollo humano, producto pues quizás de un lenguaje en el cual el estudiante pues ya cuando entra a la universidad se empieza a formar en él el lenguaje sentido desde este punto de vista, como el ser humano, como el niño, como sujeto de maduración constante, con curiosidad panorámica, está asociado pues a las habilidades del niño para conocer, desde el punto de vista del desarrollo innato del ser humano, el niño como dotado desde el momento de que nace de un desarrollo pues innato y que le va a permitir conocer y desarrollarse en su entorno, ya desde una perspectiva quizás más asociada a problemas contemporáneos, más asociadas a realidades situadas, esta comprensión contextual de la infancia, del niño como sujeto indefenso y como sujeto de indefensión. Como sujeto indefenso, pues ante relaciones adultocéntricas, el niño lo percibían como vulnerable, como expuesto a su entorno, pero dada su vulnerabilidad, su condición de infante, de acuerdo a lo que ellos pues narraban. Al niño también el sujeto en indefensión, ya más de la perspectiva que tiene desde la influencia que tiene la sociedad en el infante, pero colocándolo en situaciones de riesgo, ¿no? Veían al niño como carente de protección, como expuesto a una tecnología que el entorno no regula, sin participación social. Ellos percibían que la infancia pues no tenía ni voz ni voto, ¿no? Solamente se hace pues sujeto que pueda participar pues cuando llega el texto, pues vinculado a lo que es desde la perspectiva histórica, visto desde el niño como un ser incompleto, y hasta llegar a los niños abandonados en la pobreza, y abandonados en la pobreza para ellos era sinónimo de ser carentes o de estar carentes de una educación de calidad, ¿no? Desde el punto de vista trascendental y desde lo que es la concepción heterogénea de la infancia, en la concepción heterogénea pues ya había una mezcla de concepciones, creacionista orgánica contextual. Esto pues producto del propio entorno social en el que se ha desarrollado el estudiante, pues, y que ya empieza pues a integrar y a modificar, asimilar y a regular otras ideas respecto a la infancia, pero que dieron cuenta como un proceso de transición, ¿no? Entre considerar diferentes perspectivas de la comprensión del niño, hasta llegar a una infancia trascendental, una infancia donde el estudiante le empezaba pues a definir, a conceptualizar y a apreciar tomando como punto de referencia su propia infancia. Esto les hacía ver a las infancias, verlas desde el punto de vista de la sensibilidad, porque de acuerdo a lo que yo viví, entonces yo soy sensible a esa realidad del niño, o de repente a la distancia, ¿no? Yo viví la infancia de esta forma y no me parece que los niños de ahora pues la vivan de esta manera, ¿no? Asociado evidentemente pues a lo que son los patrones de crianza que se convierten pues en referentes bases. Esto es una de los digamos, de los aportes de este trabajo, que los patrones de crianza se convierten en referentes bases para interactuar y interactuar, pensar y concebir a la infancia. Desde el punto de vista de la comprensión de las concepciones de la infancia, pues tenemos lo que eran las concepciones y nos dimos cuenta, pues, este espacio sociosimbólico en lo que es la construcción de la comprensión de las infancias. Entonces, espacio sociosimbólico que está asociado pues, a imaginarios sociales muchísimo más amplios que las propias representaciones. Las representaciones y las concepciones pues, tienen un carácter individual social, pero el imaginario social tiene una fundamentación pues, sociocultural, histórica muchísimo más amplia. De estas concepciones que parten de la religión, pues obedecen quizás a imaginarios que parten de
Desde la iglesia, históricamente la iglesia fue quien en sus primeros, digamos, como institución formadora, funcionó como institución formadora de infantes, de los niños desprotegidos, que funcionó como albergues, como asilos para niños, y pues de alguna manera este poder que tuvo la iglesia sobre la educación pues todavía persiste, ¿no? Esto es lo que Vygotsky llama como esos conocimientos fosilizados, que son conocimientos que perduran en el tiempo, ¿no? Y que son como de difícil transformación, ¿no? Entonces nos dimos cuenta, pues probablemente a partir de la reflexión que el estudiante haga sobre ellos, pues se puedan modificar, pero en ese sentido, pues todavía persisten esta comprensión sobre las infancias. Desde el punto de vista de la biología, de la medicina, de la pedagogía, tenemos allí pues el discurso moderno, el discurso de la modernidad en lo que era la comprensión del hombre, ¿no? Desde el punto de vista biologicista, desde el punto de vista de la medicina, y desde el punto de vista pedagógico, pues ya más gracias a digamos, a trabajo de Piaget, de Vygotsky, como quizás como autores base en lo que es para entender el desarrollo del niño, pues influyeron de esta manera en el discurso, como esta idea del niño como sujeto conocedor, como sujeto activo, que parten pues del discurso de la biología y la pedagogía desde siglo XIX hasta siglo XX aproximadamente, y bueno, y que aún continúan algunos de esos conocimientos vigentes, y pues que de manera no consciente es expresado por los estudiantes. Desde el espacio sociosimbólico vimos también cómo esas realidades contemporáneas, esas realidades que el estudiante pues las vive, las ha percibido, ha convivido con ellas, pues le permite a él hacer una construcción, una reconstrucción de lo que es la infancia, ¿no? Atendiendo fenómenos como la pobreza, como la vulnerabilidad y el entorno y cómo el entorno además puede colocar en situaciones pues, de vulnerabilidad, de riesgo al niño, ¿no? Aunque en algunos casos se vio que el estudiante pues no hacía referencia al niño como tal, al entorno como tal, sino que hacía referencia pues al niño en el caso de las tecnologías, ¿no? Que el niño usaba la tecnología en exceso. Pues entendemos que probablemente esto es una realidad, esto es bastante cierto, pero también tenemos que entender que es un entorno que facilita los recursos y que pues es el que debe mediar en el uso de la tecnología, ¿no? Sin embargo, pues estas personas pues hacían énfasis en que quizás era el uso desmesurado de la tecnología era responsabilidad del niño y no del entorno. Y partiendo desde la infancia trascendental aparece el yo como experiencia individual y aparecen esos patrones de crianza, como le hablaba anteriormente, como referencia. Algo bien interesante que encontramos en el desarrollo de esta tesis es que las infancias, cuando hablábamos desde la comprensión, desde cómo definirlas, desde cómo entenderlas, ¿no? El estudiante hablaba desde la objetividad, ¿no? Desde lo que está fuera de él. Solamente quizás cuando se empezó a reflexionar un poco sobre el papel de la perspectiva que puede tener mi infancia, ¿no? En la percepción que yo tengo sobre los niños, empezó a verse quizás unos primeros vestigios de esa metabolización, la comprensión de esa información hacia espacios desde la subjetividad y ya no desde la objetividad. Esto fue bastante interesante encontrar lo de los patrones de crianza, porque también nos dio cuenta de que para comprender a la infancia, también no solamente pues, la familia, en este caso la mamá del estudiante, la madre de cada uno de los estudiantes, pues jugaba un papel fundamental, sino que surgieron otros escenarios para interactuar, para comprender a los niños y para quizás convertirlos en referentes para interactuar con ellos. Este fue el espacio de los maestros, las maestras y de la escuela. En el caso de la mamá de los estudiantes, pues esto se vinculó hacia esa idea de la madre como totalidad, la madre que para mí es todo, mi mamá, gracias a ella aprendí, gracias a ella me enseñó, ¿no? Digamos, esta concepción de la madre como sujeto de proveedora de experiencias afectivas enriquecedoras, ¿no? Y hasta educativas. Hasta también se observó la madre como sujeto de confrontación. Esto pues, digamos, demostraba o hacía ver ciertas tensiones
entre lo que fue mi infancia y apreciar a mi madre, a la madre de cada uno de ellos como sujeto de confrontación, como sujeto de que quizás desde el punto de vista del estudiante como adulto, pues recriminarle ciertas cosas a ella de alguna forma confrontándola o renegando del afecto que no tuvo. En estos espacios también se movieron, quizás en estas dualidades entre afectividad y en estas tensiones entre afectividad y confrontación, también estuvo la escuela. La escuela como espacio de socialización afectivo, sobre todo estudiantes hacían énfasis y que recordaban de su infancia, que les ayudaba a comprender a los infantes, partiendo de lo que era la socialización que ellos desarrollaban en la escuela con sus amigos, el recreo, inclusive dice uno como el recreo era como la válvula de escape ante tanta tensión, tanta restricción del aula de clases y de la escuela. Asimismo, los maestros fueron comprendidos y fueron, en cada una de las expresiones se apreciaba cómo los maestros eran sujetos de afecto. Gracias a esa maestra, pues yo pude aprender determinada cosa en mi escuela, gracias a esa maestra que me brindó apoyo ante la separación de mis padres. Yo decidí o yo quise seguir yendo a la escuela, yo no quería ir a la escuela, yo no quería estudiar, hasta pasar también a estos maestros pues, autoritarios, ¿no? Donde asimismo la escuela como espacio de poder, asimismo los maestros juegan un papel, los maestros autoritarios juegan pues un papel en este rol del ejercicio del poder saber, ¿no? Estos núcleos relacionantes, que en algunos casos pues eran de afectos y en otros casos de tensiones, daban sentido a lo que era la comprensión de la propia infancia. De estos núcleos relacionantes emergían ciertos significados en relación con la infancia y con el proceso autocomprensivo de la infancia, que pues fueron fundamentales para poder atender a cómo el estudiante pues comprendía su infancia, la propia infancia, y cómo atendía además las infancias de los niños, ¿no? Con los que en ese momento con los niños con los que interactuó. Respecto al proceso autocomprensivo, pues es un proceso que está, como lo dije anteriormente, un proceso que está mediado a los procesos cognitivos y afectivos, desde el punto de vista socioestructural y de los núcleos, también a los núcleos relacionantes desde el punto de vista sociosimbólico. Nos dimos cuenta que existieron 5 pues, dimensiones, 5 espacios en lo que donde el estudiante pues, caracterizaba cuál era su comprensión de las infancias, unos interrelacionados con otros, y que pues voy a empezar a hablar a continuación. Este estudiante manifestaba en su expresión, decía que su infancia, que ella creía que no tenía ninguna relación, su infancia con la manera como ellos comprendían a los niños. Ella decía: lo que yo viví, los niños no lo han vivido, lo que yo he conocido no lo han pasado, no tiene nada que ver, mi infancia fue muy diferente, quizás a la que están teniendo ellos, ¿no? Esto lo denominamos como una evasión justificada, se vio en 4 de los estudiantes. Estos estudiantes pues rechazaban en la infancia, en su propia infancia además, algún vínculo, ¿no? Alguna conexión que le permitiera a él comprender o acercarse al proceso autocomprensivo. Desconocían la existencia del niño como ellos, pues evidentemente pues, su experiencia, si bien es cierto, es singular, pero esta experiencia no les servía para interpretar nuevas realidades. Esta experiencia, inclusive ellos en varios de los casos, pues decidían no hablar de ella, decidían omitirla, o cuando decidían hablarla, pues hablaban desde la negación, justificando la evasión de esta relación del niño con ellos, ¿no? Justificándola en estas tensiones pues que nos dimos cuenta que eran negativas para ellos y los cuales pues le impedía de alguna forma acercarse a una comprensión de la infancia pues un poco más sensible, un poco distinta, ¿no? Que le permitiera a él reflexionar, ¿no? Que su propia infancia le permitiera reflexionar sobre las infancias de los niños con los que interactuaba. Tenemos esta dimensión que está asociada a la compensación deseada. El estudiante reconoce las características de su infancia, las identifica, las sabe y puede expresarlas además. Claro que las sabe, pero puede expresarlas. Pero expresa lo que deseos de compensación en los niños, en esos otros niños,
partiendo desde lo que a él le hubiese gustado tener de la infancia, o lo que a él, de lo que además de lo que él careció, o lo que él o ella carecieron de niño. Esta estudiante decía, a mí me dieron tristeza, yo quisiera darles a ellos alegría, la autocomprensión de la infancia, entonces en este momento pues jugaba un proceso pues compensatorio, ¿no? En el proceso autocomprensivo, una compensación deseada, pues que entonces se fundamentaba también de alguna manera en estos núcleos relacionantes y en las tensiones que habían provocado pues las carencias afectivas que había tenido no solamente en su entorno familiar, sino también en su entorno escolar, ¿no? También encontramos aquí un proceso que denominamos, una dimensión que denominamos conciliación regulatoria. Esta estudiante expresaba lo siguiente, supongo que más que nada por la enseñanza que me dio mi mamá, yo quiero ser así así siempre, siempre con quien yo pueda enseñarle. Esta conciliación pues partía de un proceso de encuentro que partía, perdón, de la perplejidad, una perplejidad inicial, quedarse pues ellos al descubierto quizás su identidad su identidad en la infancia, su identidad como persona ante esa realidad del niño que estaba observando. Esto en principio le hacía le hacía de alguna manera pues quedar perplejo ante una realidad, pero que no solamente se quedaron allí en esa perplejidad, no se quedaron inmóviles, sino que fueron capaces de interrogarse sobre esa realidad, sobre su experiencia de vida, tratando de rescatar su experiencia, ¿no? Supongo que más que nada, dice, con la enseñanza que me dio mi mamá, yo quiero ser así, decía esta estudiante, para poder establecer este rescate de la experiencia, se convirtió en un punto de inflexión, en un punto de quiebre, pues que hacía como asimilar al estudiante, pues que él pudiera establecer nexos de su propia infancia, establecer relaciones de su propia infancia con la de los niños con los que con los que había interactuado o estaba interactuando. La dimensión reflexiva parte de ese proceso de asimilación, de integrar a sus estructuras mentales, a sus estructuras afectivas, sobre la comprensión de las infancias, integrar y la experiencia se convierte a su vez como un proceso como un andamio, ¿no? Desde una perspectiva de Brunner, desde una perspectiva vygotskiana también, que genera un andamiaje que puede llevar al estudiante, o que llevó al estudiante a que él asimilara de manera reflexiva esa experiencia en contraste con la de los niños que observaba. Al observar la infancia, pero no solamente la infancia que está fuera de él, objetivada en los niños, sino su propia infancia, es decir, las infancias, esto se convirtió en un impulso que facilitó la reflexión, que facilitó pensar de manera crítica, que facilitó el detenerse, que facilitó el comprenderla para hacer un proceso de integración y reajuste de esas experiencias. Esta estudiante narraba, decía, esos recuerdos me fortalecen a mí para aprender más sobre el desarrollo del niño. Aquí es donde la experiencia pues produce el andamiaje. Ahora no hablo gritado, dice ella, no como una persona adulta, partiendo de lo que reflexionaba, no solamente de su vivencia, sino de lo aprendido en la universidad, pues así ella lo relataba, ¿no? No tratar a la niña como una persona adulta, sino como la niña que es, que tiene la edad que tiene. Entonces aquí hace pues la experiencia, no solamente la experiencia de vida que había tenido en la infancia, sino la experiencia de vida que el estudiante estaba teniendo en ese momento y que partía pues de una formación universitaria probablemente pues, dentro del desarrollo de la investigación, de las asignaturas que cursó, pero también dentro de su formación más amplia en la universidad. Entonces la vivencia y los saberes, su formación universitaria en este momento, pues empiezan a ser un proceso de anclaje para él poder entender, para él poder comprender y acercarse más a la comprensión de las infancias. La comprensión reflexiva pues, es una de las últimas dimensiones que llegamos a caracterizar, llegamos a interpretar. Esta estudiante narraba lo siguiente, expresaba lo siguiente, dice: lo que yo viví es lo que yo sé, no conozco otra cosa, lo hablo desde lo que yo viví, porque yo fui niña, entonces me veo así. A veces uno tiende a no entender cosas y uno no se acuerda que fue niño y que pasó por eso antes no lo veía de esa forma, después me di cuenta de que hay casos de casos, o sea, cada persona es distinta y hay que irlos entendiendo. Aquí se produce, partiendo de la interacción dialógica, como proceso recursivo, reinterpretativo, donde el estudiante pues
en el proceso de la investigación, pues tuvo la oportunidad de pensarse, de evocarse, de recuperar los recuerdos, de pensar sobre ellos, de pensar además sobre la interacción que había tenido con el niño, de cómo los había visto, cómo los había apreciado, pues esto permitió esta reinterpretación y una resignificación. Es decir, el estudiante identifica su experiencia le sirve de andamiaje para entender al otro, al niño, pero no, en la experiencia del estudiante no queda diluida, no queda dispersa en ese niño y no queda reflejada tampoco pues, en ese niño, sino que esa experiencia le permite reflexionar sobre nuevas realidades, sobre nuevas realidades que observa partiendo de la observación con niños que le permiten a él hacer ese proceso de reinterpretación entre el sí mismo como persona y el otro, dándose el fenómeno de la alteridad, ¿no? El reconocer en el otro, a ese niño como parecido a mí, pero también como singular, como diverso, ¿no? El proceso, pues, en síntesis, las dimensiones autocomprensivas se desplazaron entre lo que era la evasión justificada, la compensación deseada, la consideración regulatoria, la asimilación reflexiva, la comprensión reflexiva, que partían entonces de esos núcleos de significado, de esos procesos mentales que le permitieron a algunos estudiantes pues, hacer ese proceso generar en ellos pues ese proceso autocomprensivo de las infancias, que la infancia misma sirviera de andamiaje y que la propia experiencia sirviera digamos, de actividad y de fenómeno para él poder acercarse de una manera pues más humana, entendiendo al fenómeno educativo, entendiendo pues quizás esa experiencia que él tuvo como infante, a esa experiencia que él había tenido como infante desde la cercanía de lo humano y de lo complejo. Nos dimos cuenta quizás pues ya al cierre de la investigación, partiendo de las reflexiones y las interpretaciones que se hacían, pues que de estos procesos, estas dimensiones del proceso autocomprensivo estuvieron relacionadas evidentemente con esos procesos cognitivos y afectivos, de los cuales pues dan cuenta de este ser humano, este estudiante en formación, pues como una unidad síntesis de la cultura, una unidad síntesis que lo hace particular, que lo hace singular y que lo hace también diverso. Este proceso autocomprensivo se da dentro de una dinámica entre lo que era pues, el estudiante como ser humano individual, sus patrones de crianza, el proceso de enculturación que lo hace, pues, asirse de una serie de herramientas de la cultura, de toda una cultura escolar, cultura familiar, cultura social, que le permite a él pues, hacer interpretaciones de su realidad, ¿no? Desde el punto de vista sociohistórico, pues las madres, la universidad, la escuela, espacio de socialización, los docentes como espacio de referencia o de atención, pues llegaron a producir, en este caso, en el caso de los docentes como elementos de referencia, y a través del proceso de abstracción reflexiva permitieron al estudiante pues, acercarse a una comprensión de sí mismo para acercarse a una comprensión del otro a través de este proceso de abstracción reflexiva que no era lineal, sino que fue totalmente recursivo, ¿no? A través del diálogo, a través de la empatía comprensiva, a través del acercamiento pues, a las observaciones de las realidades de los niños y de la propia realidad vivida. En este sentido, pues tratamos de acercarnos hacia una pedagogía, aproximarnos hacia una pedagogía que pueda reconfigurar esa epistemología docente. Reconocemos pues que en la mayoría de los casos fuimos educados quizás con los patrones educativos o los patrones de referencia pedagógica más idóneos, ¿no? Pero que el estudiante pueda pensarlos, evocarlos, pueda contrastarlos con una con otra realidad educativa que ya en este momento él la está viendo desde la perspectiva pedagógica, pues nos podría acercar a reconfigurar esa epistemología del docente para aprender a escuchar y a sentir la diversidad de las infancias. Comprender las condiciones particularidades involucradas en el proceso autocomprensivo, comprender la diversidad de los contextos de la infancia, que estamos constituidos
de alguna manera y que constantemente nos estamos integrando a nuestro ser, esos hechos familiares, sociales y socioeducativos. Desde el punto de vista epistemológico, pues la intersubjetividad como un fenómeno, como ese diálogo intersubjetivo, pero también individual, se puede hacer consigo mismo, ¿no? Y que el saber es situado y la metabolización de la experiencia pues es individual y que se puede alcanzar a través de la mediación comprensiva, que el estudiante pueda metabolizar, pueda integrar de manera reflexiva a su epistemología docente, pues cuáles fueron esas experiencias que quizás sirvan a mí para acercarme y para comprender más las infancias, mi infancia y las infancias. Y pues atendería a una metódica situada, emergente, que facilita la cercanía entre los profesores y los niños. Este proceso, por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, pues puede ser generado, apalancado, debe ser generado, apalancado, pues por una mediación del profesor o de la persona que le esté acompañando en ese momento al estudiante, que él pueda, que digamos se desplieguen esta serie de procesos cognitivos, que él pueda acercarse a estas dimensiones, considerando pues la experiencia de vida desde el punto de vista de la rosa como aquello que me pasa, ¿no? En acontecimiento a mí, y que tiene un significado para mí, para mi comprensión de la cultura y para mi comprensión de los niños, y por supuesto la concepción de las infancias que vemos que permean de alguna forma, de alguna manera, la visión objetiva que ellos tienen en relación de los niños, y que bueno, que se puede llevar ya más a un plano desde la objetividad hasta la subjetividad de ese conocimiento, de ese saber, lo que nos va a permitir pues construir una pedagogía que se distancia, no una pedagogía prescriptiva, sino una pedagogía que sea acompañada con esos estudiantes en formación, que parte y que lo reconozca como seres humanos, como seres individuales que deben aprender el conocimiento pues, académico, instrumental, porque para eso están en la universidad, pero también debemos reconocerlos como personas individuales, singulares, particulares. Una pedagogía que sea acompañada del infante, una pedagogía que se construya con los estudiantes, pero que se construya con los niños, no tanto para ellos, sino que se construya en conjunto una pedagogía que construya su saber en interacción dialógica con el escenario educativo. Muchas gracias. ¿Me escuchan?